Considerada por muchos como el epítome del glamour de Hollywood, Audrey Hepburn parecía vivir un cuento de hadas perfecto para el observador externo. Una vida marcada por dos matrimonios de gran repercusión mediática y una serie de profundas decepciones amorosas. Sin embargo, en sus últimos años, la icónica actriz hizo una revelación que sorprendió a casi todos. En silencio y con determinación, identificó al único hombre al que nunca podría dejar atrás del todo. Este individuo no era ni uno de sus esposos ni un famoso compañero de reparto. Era alguien de quien el público jamás sospecharía. Descubrir su identidad, junto con las razones de su persistente apego, cambia por completo la perspectiva de toda su biografía. La unión que poco a poco la fue minando. El público suele inmortalizar a Audrey Hepburn con su característico vestido negro y perlas, irradiando una elegancia natural. Sin embargo, a menudo se olvida su matrimonio de 14 años con un compañero que constantemente minaba su autoestima, Mel Ferrer. Al principio parecían la pareja perfecta. Ambos eran cultos, hablaban varios idiomas y sentían una profunda pasión por las artes. Sus caminos se cruzaron gracias a Gregory Peck a principios de la década de 1950, y al compartir escenario en Ondine, la química que existía entre ellos fuera de él se hizo innegable. En septiembre de 1954, la pareja contrajo matrimonio en una ceremonia íntima en Suiza. Al principio, su relación funcionó bien. Ferrer impulsaba con entusiasmo su carrera profesional y Hepburn, que aún se abría camino en Hollywood, aceptaba con gusto su mentoría. Sin embargo, la línea que separa una guía útil de una dominación excesiva es muy delgada y con el paso de los años, esa línea desapareció por completo. Sus allegados comenzaron a notar una transformación preocupante. Ferrer controlaba todo, desde los papeles cinematográficos que aceptaba y su imagen pública hasta las compañías que frecuentaba. Lo que comenzó como una colaboración artística se convirtió gradualmente en un ambiente asfixiante. A pesar de ser una de las figuras más reconocidas del mundo, Hepburn excedía sistemáticamente sus exigencias en privado. Más allá de su carrera, estaba el profundo tema de la maternidad. Por encima de todas sus ambiciones, Hepburn albergaba un intenso, casi doloroso, anhelo de tener hijos. No era un deseo pasajero, era una vocación urgente que dominaba su corazón. Trágicamente, su primer embarazo en 1955 terminó en un devastador aborto espontáneo. 4 años después, mientras trabajaba en Sin Perdón, volvió a concebir. Desafortunadamente se cayó de un caballo durante una exigente escena de equitación, lo que le provocó una fractura de columna. Tras semanas de hospitalización, sufrió otro desgarrador aborto espontáneo. El inmenso dolor de estas pérdidas consecutivas, sumado a un matrimonio asfixiante, afectó gravemente su bienestar. Un rayo de esperanza llegó en 1960 cuando dio a luz a su primogénito, Sean. Con la esperanza de encontrar el equilibrio, se tomó un año sabático de la pantalla grande, una decisión sin precedentes para una figura de su talla, para dedicarse por completo a la maternidad. Desafortunadamente, los cimientos de su matrimonio continuaron desmoronándose. Los rumores sobre la ira explosiva de Ferrer, sus celos arraigados y sus infidelidades mutuas se volvieron imposibles de ignorar. Después de 14 años juntos, el matrimonio se disolvió. Hepburn emergió emocionalmente agotada, pero liberada por primera vez en más de una década. Poco imaginaba que su siguiente romance le infligiría un tipo de agonía completamente diferente. Su pareja era su prioridad, por encima de la fama. A finales de los años 60, Hepburn reinaba en la industria del entretenimiento. Tras protagonizar obras maestras como Desayuno con Diamantes, Charada y My Fair Lady, trascendió la categoría de simple actriz para convertirse en un pilar cultural. Entonces, de repente, abandonó su carrera como actriz. La decisión desconcertó a Hollywood. Los ejecutivos estaban dispuestos a concederle cualquier trato, los cineastas la buscaban con ahínco y el público la adoraba.
Sin embargo, su razonamiento era sencillo. Deseaba brindarle a su hijo, Sean, la infancia estable que a ella le habían negado. En su opinión, su fama le estaba pasando factura, algo que no toleraría. Fue durante esta etapa de transición, en un crucero veraniego por el Mediterráneo, cuando conoció a Andrea Dotti. Dotti, psiquiatra italiana, irradiaba un encanto cálido y natural y una gracia social que contrastaba gratamente con la rigidez de su primer marido. El entorno donde floreció su romance era idílico. Costas antiguas, vastas vistas al océano e interminables y tranquilas tardes. Se casaron a los 6 meses y Hepburn se mudó a Roma. Abrazó con entusiasmo la idea de una vida apartada como esposa, madre y ciudadana devota. Durante un breve periodo, su nueva realidad reflejó sus aspiraciones más profundas. Sin embargo, Dotti ocultaba un lado oscuro que había disimulado meticulosamente durante su escapada romántica. Sus infidelidades comenzaron casi de inmediato y persistieron sin cesar. Además, distaban mucho de ser discretas. Las sensacionalistas historias de sus aventuras extramatrimoniales dominaron rápidamente la prensa amarilla italiana. Los agresivos paparazzi, que acosaban constantemente a Hepburn incluso en Roma, se aseguraron de que su humillación doméstica fuera difundida por todo el mundo. Había huido del foco mediático de Hollywood buscando refugio solo para convertirse, contra su voluntad, en el centro de un espectáculo público mucho más degradante. Soportó el matrimonio mucho más tiempo del que la mayoría esperaba, impulsada en parte por la devoción a su hijo, Luca, nacido en 1970, y en parte por su firme negativa a abandonar sus compromisos. Finalmente, la implacable sucesión de traiciones, sumada a la total falta de privacidad, hizo que la situación fuera insostenible. Cuando finalmente se separaron, Hepburn mantuvo su característico silencio digno, negándose a ventilar sus quejas públicamente. Aunque se mantuvo hermética, sus allegados notaron que el brutal divorcio la llevó a construir muros emocionales más impenetrables que nunca. 2 matrimonios le habían brindado 2 tipos distintos de desamor. Sin embargo, bajo ambas relaciones subyacía un patrón psicológico profundamente arraigado que se originó mucho antes de que pusiera un pie en Hollywood. Lo que compartían todas sus parejas sentimentales es un detalle que a menudo se omite en las retrospectivas de su vida. La angustiosa dinámica de sus relaciones no comenzó con Mel Ferrer o Andrea Dotti. Tenía sus raíces en su infancia. Nacida en Bruselas en 1929, Hepburn vivió una juventud muy itinerante. Su familia se mudaba constantemente entre Londres, Arnhem y otras ciudades para adaptarse a la carrera de su padre, Joseph Rustin. A una edad sorprendentemente temprana, dominaba 6 idiomas. Si bien su educación proyectaba la ilusión de un privilegio cosmopolita, una realidad mucho más oscura se desarrollaba a puerta cerrada. Durante la década de 1930, ambos padres fueron defensores abiertos y activos del régimen nazi. Viajaron a Alemania, participaron en mítines fascistas y abrazaron abiertamente la ideología. Luego, en 1935, la tragedia golpeó. Su padre se dejó llevar tanto por sus creencias políticas radicales que abandonó por completo a su esposa y a su hija de 6 años, mudándose a Londres. Décadas después, ella identificaría este abandono repentino como la herida emocional central e incurable de su existencia. Enviada a un internado en Kent, la joven Audrey vio cómo sus compañeros regresaban con sus familias para las vacaciones mientras ella esperaba en vano. A pesar de tener derecho a visitarla, su padre simplemente nunca se molestó en aparecer. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, fue trasladada a los Países Bajos con la suposición de que allí estaría más segura. Esa suposición resultó ser un error garrafal. Las tropas alemanas invadieron en 1940, sumiendo a la niña de 10 años en la pesadilla de vivir bajo la ocupación, escondiéndose en sótanos mientras el sonido de los disparos resonaba en las calles.
Para ocultar su ascendencia británica, adoptó el alias holandés de Eda van Heemstra. La brutalidad de la guerra la afectó de cerca en 1942, cuando los nazis arrestaron y ejecutaron a 2 de sus tíos. Tras esta terrible pérdida, abandonó sus intentos de pasar desapercibida y se unió a la resistencia holandesa. Contrabandeaba periódicos clandestinos y mensajes vitales, a menudo escondiendo el contrabando dentro de su calzado. Además, puso su mayor pasión, el ballet, al servicio de la causa. Habiendo soñado con una carrera profesional como bailarina, participaba en recitales clandestinos para recaudar fondos, donde el público tenía prohibido aplaudir, para que el más mínimo sonido no delatara su ubicación. Durante el crudo invierno de 1944, una hambruna devastadora asoló los Países Bajos, ya que los bloqueos alemanes cortaron todas las líneas de suministro de alimentos. Para sobrevivir, la familia de Hepburn recurrió al consumo de bulbos de tulipán. Su salud empeoró drásticamente mientras luchaba contra la desnutrición severa, la anemia y las afecciones respiratorias. La adolescente que con el tiempo sería celebrada como una de las mujeres más fotografiadas del siglo XX, en ese momento se moría de hambre. Cuando finalmente llegó la liberación aliada, un compasivo trabajador humanitario de UNICEF le ofreció una simple barra de chocolate, un gesto que jamás olvidaría. Los expertos en psicología que han analizado a fondo su biografía señalan consistentemente el abandono de su padre como la clave para comprender su vida adulta. Ella se sentía naturalmente atraída por hombres mayores y autoritarios que irradiaban control. Ferrer encarnó a la perfección este arquetipo, y Dottie también, a su manera. No era ingenua, más bien buscaba inconscientemente la estabilidad paterna que le habían arrebatado durante su infancia. Esta búsqueda psicológica se complicó aún más cuando finalmente encontró a su padre. Con la ayuda de la Cruz Roja en la década de 1960, localizó a Joseph Rustin. Él había estado viviendo tranquilamente en Dublín desde 1939, el mismo año en que la dejó en el aeropuerto y la envió lejos. Ella afrontó el reencuentro con la desesperada esperanza de encontrar algo de afecto, reconocimiento o consuelo emocional. En cambio, se encontró con un hombre que no le ofreció casi nada a cambio. Su actitud era distante e indiferente. La hermosa reconciliación que había imaginado durante décadas simplemente nunca se produjo. Sorprendentemente, ella lo perdonó de todos modos. Yendo aún más lejos, le brindó apoyo financiero completo por el resto de su vida. Ese profundo detalle revela más sobre Audrey Hepburn que cualquier obra maestra cinematográfica que haya realizado. La relación que nadie tomó lo suficientemente en serio. Antes de sus 2 matrimonios y antes del profundo desamor que marcó sus 30 y 40 años, estuvo William Holden. Su conexión se encendió en el set de Sabrina en 1954. El ambiente de producción ya estaba cargado de incomodidad antes de que comenzara el rodaje. Humphrey Bogart había defendido fervientemente que su esposa, Lauren Bacall, obtuviera el papel. Cuando el estudio eligió a Hepburn en su lugar, no hizo ningún esfuerzo por ocultar su resentimiento. Mantuvo una distancia gélida, utilizó su fría profesionalidad como arma y la trató como una presencia indeseada en un set que, según él, ella no merecía compartir. Holden le respondió de forma totalmente opuesta. Desde sus primeras interacciones, quedó completamente cautivado. La química magnética entre ellos distaba mucho de ser una ilusión creada por la cámara. Era intensamente genuina y evidente para todos a su alrededor. Su vínculo se profundizó rápidamente, evolucionando de la cercanía en el set a una relación romántica en toda regla tras las cámaras. Durante un breve periodo, fue realmente intensa. Holden se enamoró perdidamente y le pidió matrimonio. Audrey se negó. Su justificación fue sencilla, pero definitiva. Deseaba tener hijos con desesperación, y Holden ya se había sometido a una vasectomía. No era un detalle que pudiera ignorar.
A pesar de sus profundos sentimientos por él, el futuro que imaginaba giraba en torno a la maternidad, y él no podía formar parte de esa realidad. Holden quedó desconsolado y nunca lo superó del todo. Mirando hacia atrás, su papel en su historia es profundamente conmovedor. Si bien no fue él quien la destrozó, demostró, quizás más claramente que nadie, cuán ferozmente se protegía tras experimentar un dolor temprano. Sintió una conexión profunda y auténtica con él, pero aún así se alejó. Había aprendido a través de experiencias tempranas angustiosas que desear algo y confiarle tu futuro a alguien eran dos conceptos radicalmente diferentes. La vida tranquila, el último amor y el nombre que nunca dejó de pronunciar. Tras su divorcio de Andrea Doughty, Hepburn hizo algo que desconcertó a los observadores que anticipaban un regreso a la pantalla. Se quedó en silencio. No temporalmente, sino de una manera profundamente meditada y deliberada. Se mudó a una casa de campo en Tolochenaz, Suiza, bautizada como La Paisible, que se traduce como La Pacífica. El nombre le venía como anillo al dedo. Rechazó papeles importantes, evitó la vida social y dedicó su tiempo a su jardín, a pasear a sus perros y a cocinar. Vivía de una manera completamente irreconocible para cualquiera que solo conociera a la estrella de vacaciones en Roma y desayuno con diamantes. Los vecinos la recordaban más tarde simplemente como una vecina amable que saludaba en el mercado, sin pedir nada más. Fue durante esta época de serenidad cuando Robert Walters entró en su vida. Se conocieron en una subasta benéfica a finales de la década de 1970. Walters era un actor y empresario holandés que estaba de luto por la pérdida de su esposa, la actriz Meryl Oberon, tras una larga enfermedad. Su primer encuentro fue tranquilo y aparentemente intrascendente. Cuando él la invitó a salir, ella declinó la invitación alegando su horario laboral. Sin embargo, al día siguiente, ella lo contactó y le propuso tomar algo. Aquella conversación dio pie a una charla que duró horas. Esas charlas se convirtieron en llamadas telefónicas diarias, que pronto se transformaron en una conexión profunda que ninguno de los dos había previsto. La vida que construyeron juntos carecía de glamour. Y ese era precisamente el objetivo. Ambos habían sobrevivido a pérdidas inmensas, a una exposición pública asfixiante y a relaciones que les exigían ser alguien que no eran. Lo que se ofrecían mutuamente era maravillosamente sencillo. Una estabilidad inquebrantable, respeto mutuo y una preferencia compartida por una existencia auténtica y sin prisas. Nunca se casaron oficialmente, ya que Audrey no sentía la necesidad de formalizar la unión. Lo presentó como su esposo porque, en todos los sentidos importantes, su compromiso ya era absoluto. Durante más de una década, compartieron los exuberantes jardines, los ritmos suaves y el reconfortante silencio de La Apacible. Luego, en 1988, mientras asistía a un concierto de UNICEF como invitada, Hepburn se encontró inesperadamente en el escenario, hablando sin notas sobre los estragos del hambre, la ocupación militar y el terror absoluto de ser un niño en tiempos de guerra. Un alto funcionario de UNICEF estaba entre el público. Antes de que terminara la noche, le ofreció formalmente el cargo de embajadora. Ella aceptó, y los años siguientes la vieron viajar a Etiopía, Sudán, Bangladesh y El Salvador, algunos de los entornos más peligrosos del planeta. Se sentó con jóvenes empobrecidos en condiciones que reflejaban inquietantemente su propia supervivencia en los Países Bajos 50 años antes. Sus colegas que la acompañaban en estas misiones siempre destacaron que nunca consideró el trabajo como una simple obligación. En cambio, lo trataba como una deuda personal pendiente con la versión más joven de sí misma, que una vez recibió una barra de chocolate tras la liberación. Walters viajó junto a ella en muchos de estos arduos viajes. Su presencia no se debía a la agenda de una celebridad, sino a la de un compañero incondicional que se negaba a dejarla sola en los momentos más difíciles. Trágicamente, en 1992, poco después de regresar de un viaje humanitario a Somalia,
comenzó a experimentar un dolor abdominal insoportable. Las pruebas médicas realizadas en Los Ángeles revelaron un pseudomixoma peritoneal, un cáncer excepcionalmente raro y agresivo que se origina en el apéndice. Los cirujanos la operaron rápidamente, pero la enfermedad ya se había extendido demasiado. El diagnóstico era terminal. Fiel a su carácter, asimiló la devastadora noticia sin mostrar ningún signo de derrumbe. Su círculo íntimo encontró su absoluta serenidad durante esos últimos meses casi inquietante por lo completa que era. Su principal pesar, expresado en voz alta, no era su muerte inminente, sino la labor humanitaria que dejaría inconclusa. Tenía un último deseo: volver a casa. Dado que era demasiado frágil para viajar en avión comercial, su amigo de toda la vida y el icónico diseñador Hubert de Givenchy, quien la había vestido durante sus momentos de mayor fama pública, organizó un jet privado para que el viaje fuera posible. Regresó a La Paisible y pasó su última Navidad rodeada de las personas que más le importaban. En un gesto conmovedor que reflejaba a la perfección su espíritu considerado, compró regalos de despedida específicos, abrigos de invierno para los 3 hombres más cercanos a ella, Wolders, su hijo Sean y Givenchy. El 20 de enero de 1993, falleció en paz en su casa. Su funeral tuvo lugar en una modesta iglesia de Tolochenaz, manteniendo la atmósfera íntima que siempre prefirió. Gregory Peck, el coprotagonista que había defendido su derecho a la igualdad de créditos en vacaciones en Roma 4 décadas antes, recitó uno de sus poemas favoritos. Sus exmaridos asistieron, sus hijos guardaron luto y Wolders permaneció firme entre ellos. Sin embargo, el único hombre al que nunca superó no estaba entre ellos. Entonces, ¿quién era él? Tras 2 matrimonios fallidos, la dolorosa separación de Holden, las traiciones de Dottie y una vida de fama, ¿quién era la persona a la que Audrey Hepburn nombró en sus últimos años como aquella a la que nunca pudo olvidar del todo? No era una pareja romántica. Esa es la idea errónea que tiene la mayoría de la gente. El hombre era su padre. Este apego persistente no se basaba en una cálida nostalgia ni en un simple afecto. Más bien, era una herida abierta que seguía marcando todo a su alrededor. Joseph Rustin la abandonó cuando ella tenía 6 años. Nunca la visitó cuando esperaba sola en la escuela durante las vacaciones. La envió a los Países Bajos creyendo que allí estaría más segura, y cuando se encontró atrapada en una brutal zona de guerra, él estuvo completamente ausente. Cuando finalmente lo localizó décadas después a través de la Cruz Roja, viviendo tranquilamente en Dublín, él recibió el reencuentro con una indiferencia escalofriante. Ella había construido una enorme mitología emocional en torno a un hombre que prácticamente no tenía nada que ofrecerle cuando finalmente se encontraron cara a cara, y aún así lo perdonó. Le siguió enviando dinero. Aún conservaba su recuerdo. En entrevistas grabadas cerca del final de su vida, Hepburn lo mencionaba con una constancia que sus amigos más cercanos encontraban sorprendente. No hablaba con amargura, pues era incapaz de albergar rencor, sino con una persistente e irresuelta curiosidad. Constantemente se preguntaba qué habría estado pensando, si alguna vez sintió el vacío agonizante de su separación como ella, o si albergaba algún afecto oculto que simplemente no podía expresar. Nunca recibió una respuesta satisfactoria, pues él murió sin dársela. Los biógrafos e investigadores psicológicos que han examinado minuciosamente su correspondencia privada y hablado con sus confidentes suizos sostienen que cada decisión romántica importante que tomó se remonta a esa ausencia inicial. Su atracción por figuras mayores y autoritarias y su disposición a soportar relaciones tóxicas mucho después de que se rompieran provenían de ese trauma original. Incluso su incansable dedicación a UNICEF, específicamente a ayudar a niños en crisis que habían perdido sus estructuras fundamentales, tenía un carácter profundamente personal. En una de sus entrevistas más citadas de la última etapa de su vida,
Afirmó que el mayor legado que se puede dejar a los hijos es el sentimiento de ser amado. Si bien puede parecer un sentimiento simple, considerando las terribles pruebas que sobrevivió y el vacío emocional que intentó llenar durante toda su vida, tenía un peso inmenso. Era precisamente lo que más necesitaba y menos había recibido. Por consiguiente, dedicó el resto de su vida, a través de sus actividades artísticas, su maternidad y sus arduas misiones humanitarias, a brindar ese mismo sentimiento a los demás. Robert Walters, la pareja que mejor la comprendió durante su última década, reflexionó más tarde que su cualidad más asombrosa no era ni su deslumbrante belleza ni su talento, sino su ilimitada capacidad de perdón. No se trataba de un perdón fácil. Era la fuerza agonizante necesaria para seguir amando a alguien que prácticamente no daba motivos para hacerlo. Nunca dejó de amar a su padre, ni tampoco de llorar su pérdida. En esa trágica paradoja, un largo e irresuelto duelo por el primer hombre que se suponía que debía quedarse, reside quizás el reflejo más fiel de quién fue realmente Audrey Hepburn. Te invitamos a compartir tus perspectivas en la sección de comentarios. ¿Qué opinas de estas profundas revelaciones? Si te pareció interesante esta exploración, dale me gustas a este video y suscríbete a nuestro canal. Para más historias históricas fascinantes como esta, simplemente haz clic en el siguiente video que aparezca en tu pantalla. Nunca sabes qué verdades increíbles descubrirás a continuación.